por Instagram acá. Hola gente, estamos también ya transmitiendo por Facebook. Bueno, seguramente se va a mover mucho el celular, estoy en una mesa media rara. Damos inicio a este taller, que el martes pasado, bueno, no hubo. Como verán, hay cambio de escenario, me mudé. Así que bueno, estoy encontrando ahora desde dónde quiero transmitir. Pero estamos con el ciclo de fogones transpersonales, tradiciones de sabiduría. Ya vamos llegando a la recta final. Hoy vamos a hablar no puntualmente de una tradición de sabiduría, sino que vamos a hablar de una temática que está presente en todas las tradiciones de sabiduría. Acá, mientras espero que se conecten, invito a algunas personas, me tomo un mate. ¿Cuál es esta temática? Bueno, es la temática de la dualidad, del yin-yang, de lo llamado femenino y masculino. Es lo que desde lo transpersonal y el pensamiento junguiano llama ánima y ánimus, los arquetipos del ánima y el ánimus. Así que vamos a hablar de eso hoy y vamos a ir haciendo un pequeño paseo por algunas tradiciones de sabiduría para ver cómo miren, acá la gente, estoy invitando gente, ¿no? Así que estoy en Facebook con una compu que no es mía porque tiré la compu y se me rompió. Mercurio no está retrógrado, evidentemente, pero rompí mi computadora, rompí la pantalla del celular. Yo no sé qué está pasando. Esperen que voy a mirar acá, abrirme. Me es más fácil leer desde la compu cuando me hablan por Instagram y por Facebook. Así que hoy vamos a hablar del ánima y el ánimus, de lo que podríamos llamar la pareja interior. Este concepto es de Norberto Levi, es este psicólogo transpersonal argentino que yo siempre nombro, con el que trabajamos mucho cuando hicimos el ciclo de fogones de emociones, porque él habla mucho sobre cómo intimar con las emociones. Bueno, algunos hablan de gestionar, otros hablan de administrar, planificar, etc. Así que, bueno, vamos a arrancar con esta temática. Entonces, si bien este es el arquetipo del ánima y el arquetipo del ánima y del ánimus, que sería lo femenino y lo masculino, tendríamos que brevemente recordar qué es un arquetipo, ¿no? Vayan escribiéndome, cuéntenme si se escucha bien. Saluda a Adri, saluda a Juan Carlos, Lore, Mirna, Adri. Bueno. ¿Cómo es esto de el arquetipo? El arquetipo, para explicarlo de forma sencilla, es un patrón de conducta. Por ende, nosotros podemos empezar a pensar que tenemos patrones de conducta masculinos y femeninos. Pero también tendríamos que definir qué es lo femenino y qué es lo masculino, porque en esta época donde se está deconstruyendo y se vuelve a construir, Vani me dice que se escucha perfecto, hay que reverlo esto. De hecho, Jung proponía originalmente en su teoría que todo hombre tenía una mujer interior y que toda mujer tenía un hombre interior. Uno hoy podría decir que tenemos ambas cosas. Tenemos tanto un hombre como una mujer interior. Y esto trasciende los géneros. Vamos a ir viendo que con el paso de la charla hoy, del vivo, un poco vamos a intentar llegar a la conclusión de que no existe ni lo femenino ni lo masculino. En última instancia son formas de conceptualizar lo que, por ejemplo, los chinos llaman yin y yang, ¿no? Y esto puede ser la luz y la oscuridad, lo tenso y lo relajado, lo duro y lo blando, lo receptivo y lo emitivo. Trasciende el hecho de que uno pueda ser mujer o pueda ser hombre. Así que no tiene que ver con los géneros. Y bueno, nunca me canso de repetir esto porque he tenido comentarios en algunos vivos donde, bueno, justamente me criticaban por esto. Pero por eso la salvedad que hago al inicio es: no existe ni lo femenino ni lo masculino. Y cuando logremos interiorizar eso, me parece que vamos a poder trascender un montón de cuestiones conflictivas. Occidente contrapone estas dos energías. Si las vemos como arquetipo, y recordamos que el arquetipo es, entre otras cosas, un patrón de conducta, tenemos patrones de conducta que tienen que ver con lo yin, con lo yang. A veces se expresa nuestra ánima, a veces se expresa nuestro ánimus. Identificar desde qué lugar se expresan, en qué momentos, es muy valioso y muy revelador. Pero por sobre todo, y esto es lo que nos propone Norberto Levi, es identificar cuál es el vínculo
entre mi hombre interior y mi mujer interior. Es decir, hay una visualización puntual, yo la he hecho con algunos alumnos, y justamente esta idea de hablar de esta temática surge porque Mirna, que creo que está viendo, Mir, beso de tu ser esencial, me dice, me encantaría volver a hacer la visualización de la pareja interior. Le digo, ¿por qué no damos un taller? ¿No? Entonces se me ocurrió que estaría bueno hacer un vivo hoy para contarles que este jueves va a ser el taller. Así que si les interesa hacerlo después de ver este vivo, están súper invitados. Va a ser por Zoom, evidentemente, porque volvimos un poco cíclicamente un año atrás a estar como encerraditos. Entonces, el vínculo que esta pareja interior tenga, ya sea que mi animus ignore a mi ánima, o la maltrate, o esté sobreexigiéndola, o que la que domine sea mi ánima y esté siempre criticando a mi animus cuando quiere hacer cosas. Entonces, quizás mi patrón de conducta tenga que ver con la no acción, con el no accionar tanto, eso tiene más que ver con lo femenino. Yo entro en conflicto. Hay un desacuerdo interior que, con esa visualización, al hacer dialogar al ánima y al animus, encontramos un acuerdo o un principio de acuerdo que nos lleva a equilibrar estas dos energías que nos habitan a todos. Así que la propuesta de hoy es hacer como un repaso sobre qué dijeron distintas tradiciones de sabiduría sobre la energía femenina y masculina, o el yin-yang, o el ánima y el animus. Así que les invito a que compartan este video a quien le parezca que les pueda interesar. Que además, si quieren colaborar, tenemos la modalidad de Invítame un cafecito, tienen el link en la descripción del video. Pueden colaborar con Transpersonales para que sigamos haciendo los vivos y para que si alguien quiere hacer un curso y está complicado con el dinero, se le pueda hacer un descuento, se le pueda dar una beca. Así que son invitados a colaborar por Invítame un cafecito, o a través del mail puede ser alguna colaboración también por Mercado Pago o por PayPal. ¿Sí? Se los agradezco. Lo que vamos a hacer cuando termina el vivo, como todos los martes, terminamos el vivo a las 23 y nos vamos para el Zoom. Nos vamos a Zoom a seguir charlando sobre esta temática. Así que si nunca participaste, estás invitado a que vengas a conocer cuál es la dinámica, y en la semana compartimos material teórico, actividades dinámicas y charlamos en un grupo de WhatsApp. Esa es un poco la propuesta, que va a seguir así, me parece que durante todo el invierno. Vamos a ver con qué temática podemos empezar a trabajar la semana que viene. Quizás después en las redes consulto, pregunto. Tengo ganas de hacer algo de astrología, quizás hacer un ciclo donde hablemos de los 12 ascendentes y luego de las 12 lunas. Eso me parece que puede ser interesante, basándonos en Caruti. Así que bueno, escucho propuestas. A ver si les gustaría que hablemos de alguna temática en especial. Nati Pérez saluda. Claudia Esponda, hola Clau, mi amor. Acá en Instagram, Adri. Daniela, Florencia, Franca, Lisa, Mirta. Bueno, gracias por estar mirando. Así que arranquemos con esto nomás. Lo transpersonal va a proponer entonces que estamos habitados por arquetipos o patrones de conducta que son los elementos constituyentes de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Entonces todos tenemos un hombre y una mujer interior. A veces puede pasar que en los sueños soñemos con una mujer que no sabemos quién es, o la conocemos pero tiene características muy puntuales. Y quizás está representando a nuestra mujer interior. Inicialmente lo que Jung propone es que el inconsciente de un hombre se manifiesta a través de la imagen de una mujer, sobre todo en sueños. Y que el inconsciente de las mujeres se manifiesta a través de una imagen masculina, sobre todo en los sueños también. Y esto tiene que ver con que biológicamente hay toda una experiencia, en el caso de los hombres, de lo masculino, por más que luego se autoperciban femeninos, pero digamos hay una cierta genitalidad, hay una cierta cuestión hormonal que te conecta de manera directa, incluso lo que te devuelve el entorno por la apariencia que tenés, ya te hace experimentar esa energía, ese animus para los hombres. Entonces es el inconsciente, que es algo que vamos haciendo consciente con el tiempo, lo que nos va a ayudar a entrar en contacto con el otro aspecto, en el caso de los hombres lo femenino, en el caso de las mujeres lo masculino. Y no siempre es así, esto no es tan lineal, ya vamos a ir viendo que en realidad vamos en este viaje del héroe a buscar aspectos femeninos y masculinos, sin importar nuestro género. Pero es interesante señalar que Jung al comienzo de su teoría decía esto, ¿no? El inconsciente de una persona está representado por una imagen del género opuesto. Así que cuando sueñen de pronto con una mujer o con un hombre, pueden preguntarse si no es algún aspecto de su propia ánima, de su propio animus,
que es necesario integrar o que está exacerbado, que lo expreso demasiado. Voy a ir dando algunos ejemplos luego y se va a ir entendiendo un poco mejor. Entonces tenemos un hombre y una mujer. Lo que quiero hoy yo es ir pasando por algunas tradiciones de sabiduría y nos vamos a basar en el libro El hombre y sus símbolos, el último libro que escribió Jung, y en especial en un capítulo que lo escribe Marie-Louise von Franz, de quien también les he hablado mucho, una colaboradora de Jung. Así que, si a alguien le interesa El hombre y sus símbolos, el PDF lo encuentran rápido y fácilmente en internet, y si no me lo piden, yo se los paso. Me gustaría quienes si están viendo y hayan hecho la visualización de la pareja interior, si tienen ganas de compartir qué les pasó, qué descubrieron, lo vamos a charlar en el Zoom luego del vivo, pero puedo leer algo acá durante la transmisión también, que me parece que puede ser enriquecedor. Y quisiera comenzar hablando de los chinos. Todos escuchamos hablar del Yin Yang, es interesante, y de Tao vamos a hablar. El Tao es esta. ¿Qué es el Tao? No se puede definir. El Tao que se puede definir no es el Tao. Pero podríamos decir en este contexto, que es una tradición de sabiduría, China, cuyo máximo exponente es Lao Tse, nos va a hablar del Yin, del Yang, del Tai Chi. Y fíjense que hablamos de Yin Yang y no, o de Yin Yang, depende cómo lo quieran decir. Ni siquiera los distintos dialectos de los chinos lo pronuncian de la misma manera. Pero no decimos Yin y Yang porque ahí estamos, como buenos occidentales que somos, oponiendo. Y en realidad Yin Yang es un único concepto, o principio, o realidad, ¿no? Entonces la forma apropiada de hacer referencia a esta idea, a esta noción, es Yin Yang. Bueno, yo acá no tengo para compartir pantallas, para que puedan ver. Ya empezaremos en algún momento a hacer streaming también, y ahí vamos a poder compartir pantalla. El famoso simbolito Yin Yang, que tiene una gota negra y una gota blanca, y que en la gota blanca hay un círculo negro y en la gota negra hay un círculo blanco, indicando que tanto en el principio Yang, masculino, animus, hay de forma germinal o en potencia algo de el opuesto complementario, en este caso el femenino, y que en la gota blanca, que es lo femenino, lo yin, el ánima, hay una gota negra que es la presencia germinal o en potencia del otro principio, lo masculino. Entonces, en realidad, el yin yang que vemos de forma estática está en continuo movimiento, y lo que en un sistema funciona como femenino, en otro sistema va a funcionar como masculino. Por eso decimos, y esto lo voy a explicar después, pero por eso decimos que no existe ni lo femenino ni lo masculino. Va a depender del contexto. Supongamos que la tensión, que algo esté tenso, se corresponde con el ánimo, con lo masculino, con el yang, y está frente a algo que está flojito, va a representar el principio masculino, porque está tenso si lo pongo al lado de lo que está relajado. Ahora, si yo al lado de ese elemento tenso pongo algo todavía más tenso, entonces lo que antes era tenso y masculino pasa a ser femenino, porque está tenso, pero está menos tenso que este nuevo elemento que incorporo, y así me voy dando cuenta cómo depende del sistema al que pertenezco, puedo estar representando lo masculino o lo femenino. Bueno, es difícil de comprender esto, o de explicar en todo caso, pero esto es un poco de lo que nos habla el Tao, que nace de la percepción de la naturaleza, ¿no? Ver que había periodos de día, periodos de noche, periodos de calor, periodos de frío. La famosa imagen del Tao es la montaña, ¿no? cuya una de las laderas está oscura y en la otra da el sol y está clara. Y en general, las reflexiones que van a aparecer en el Tao van a tener que ver con la observación de la naturaleza. La construcción entonces de nuestro propio psiquismo, va a decir Marie-Louise von Franz, a lo largo del tiempo, se va constituyendo, la construcción del psiquismo se va constituyendo de la observación de la naturaleza. Y va a separar, porque lo que observa y lo que la mente hace es separar para entender cosas que en realidad son propias de una misma realidad. Pero bueno, en la primera mitad de la vida, en nuestro proceso de individuación, justamente lo que hacemos es separar para luego volver a unir. Y cuanto más conciencia tengamos de que estamos uniendo lo que nunca debió ser separado,
por decir de alguna manera, más profunda o más amplia va a ser nuestra conciencia. Así que Norberto Levi nos va a hablar de esta dualidad como pares de opuestos opositivamente complementarios. Se complementan por su oposición. Esto es una mano, ¿sí? Tiene dorso y tiene reverso. O sea, sí, frente y siempre tiene la palma y creo que esto es el dorso y el anverso, se dice, ¿no? Y juntos constituyen una mano. Si yo no tuviera la parte de arriba de la mano, no habría mano. Y lo mismo pasa con lo femenino y con lo masculino, con el yin yang, con el ánima y el animus. No existe el uno sin el otro. Y de esto vamos a ir desarrollando un poco en el encuentro de hoy. Así que bien presente está en la teoría junguiana, casi como una estructura, esta idea de dualidad, que tan bien expresada está en el Tao y en el I Ching. Ya vamos a tener un encuentro puntual donde vamos a hablar de eso, probablemente con una invitada. Bien, y como sabemos, todo proceso interior que se dé en nosotros se va a proyectar en nuestro entorno, motivo por el cual lo que quiero que vayamos construyendo un poco hoy, camino a ese taller de la pareja interior, es lo que está pasando dentro mío, es lo que yo decodifico afuera, la forma en que vivo la realidad, ¿no? Ni siquiera es que lo proyecto, si hilamos finito, sino que decodifico la realidad de esa manera. Entonces, del Tao extraemos esta idea de Yin Yang, de la mitología también, creo que está bastante claro, sobre todo en la mitología griega, que tenemos dioses y diosas cuyas características en general son lo que culturalmente asociamos a lo femenino y asociamos a lo masculino. Si bien tenemos de pronto una diosa como podría ser Artemisa, que tiene cualidades masculinas, es cazadora, por ejemplo, o Atenea, que es una diosa racional, lo cual también es masculino. En general, en la mitología también se manifiestan estos arquetipos a través de los dioses. Hay una clase que doy en la formación transpersonal, que algún día también quizás lo podríamos dar como un taller, que se llama Los dioses que nos habitan, ¿no? Y cómo los patrones de conducta, a ver, por poner un ejemplo, Afrodita, ¿no? Con esta cosa coqueta, seductora, representa ese patrón de conducta que podríamos tipificar, porque esto se da de forma, digamos, se da de forma combinada, el arquetipo nunca está puro, ¿no? Afrodita podría representar lo coqueto, lo pasional, lo amoroso, ¿no? Entonces hay mujeres que se definen como mujeres desde su sensualidad. Y si no son sensuales, no son deseadas, no son bellas, no se sienten mujeres. Y en general, la mujer que está poseída por ese arquetipo, que también le puede pasar al hombre, ¿sí? Pero quizás uno podría pensar en Dionisio en lugar de Afrodita cuando esto tiene que ver con un hombre, ¿no? Pero bueno, vamos camino a que todo esté más mixturado, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? La mujer que se siente mujer solo si es bella y deseada, de pronto puede postergar la maternidad, puede postergar su inteligencia, sus estudios, su carrera, que están representados de pronto por otras diosas, la maternidad por Deméter, ¿no? La profesión, la inteligencia por Atenea. Entonces, también tenemos pistas para ver cómo es nuestra ánima y cómo es nuestro animus en la mitología griega. El sufismo, que es algo de lo que vamos a hablar probablemente también ahora en las tradiciones de sabiduría, que es la parte mística del Islam. Tenemos a su máximo exponente Rumi, que hacia 1200 escribía algunas cuestiones que Rumi es difícil, ¿no? En realidad es muy sencillo, uno lee a Rumi y dice, este no está diciendo nada, pero si tenés las claves con las cuales descifrar lo que Rumi dice, resulta muy revelador. Entonces, dice, les leo acá, solo alcanza la inmortalidad aquel que domina el amor de la mujer, alguno quizás cada 100 años. ¿Qué significa esto? La persona que conecta con su ánima, ¿sí?, logra la inmortalidad. El proceso de individuación en el cual yo voy a buscar a mi sombra esos aspectos valiosos que no me permito expresar porque sostengo una máscara que es auténtica pero que no es mi esencia, muchas veces eso que voy a buscar al oscuro es algún aspecto de mi ánimo o de mi ánimo sin importar mi género. Entonces, una forma poética de decirlo, como dice Rumi, solo alcanza la inmortalidad aquel que domina el amor de una mujer.
También dice, Dios ha creado un deseo entre el hombre y la mujer, como resultado de su unión, la vida en el mundo continúa. O dice, los seres humanos, esta es más explícita, hombre o mujer se completan después del matrimonio. Más allá del sacramento, ¿no? El matrimonio, ahora vamos a hablar de alquimia, es la unión y es la transformación. Va a decir Rumi que solos la mujer es una mitad y el hombre otra. El hombre se completa a sí mismo con la mujer se completa a sí misma con el hombre. Bueno, 900 años después, ¿no? Acá 800 y pico de años después, podemos decir que muchas veces un hombre tiene que ir a buscar aspectos de su ánimus a la sombra, ¿sí? No los hombres solo van a buscar aspectos del ánima y viceversa. A veces la mujer, sobre todo en esta cultura tan patriarcal, lo que necesita ir a buscar son aspectos de su ánima, no de su ánimus. Un ejemplo de esto. Hoy por hoy sería fácil pensar que una persona exitosa, ¿no? Es una persona que está ocupada, que tiene la agenda llena, que llega a su casa y no tiene tiempo para nada, que apenas duerme, que está cansada. Hay algo de eso en la cultura, ¿no? Y eso es ánimos, es energía masculina, es hacer, ¿no? Entonces, la propia cultura va ponderando lo masculino. Esto ya lo sabemos, es el patriarcado. Entonces, las mujeres también son llevadas a querer ser vistas desde ese aspecto para ser reconocidas, cada vez menos, pero incluso cuando el movimiento feminista apela a una protesta, está apelando a esta energía masculina, ¿no? Y a veces la espera, el no hacer, el famoso Wu Wei de los chinos, no lo voy a explicar ahora, pero lo vamos a ver cuando veamos Tao, tiene que ver con lo femenino y también hay herramientas poderosísimas en aplicar esa energía, en la espera, en la receptividad, en la intuición, en la sensibilidad, que a veces por querer seguir un patrón social donde soy exitoso, si me muestro desde mi energía masculina, la dejo de lado. Si me quedo un día en la cama mirando el techo, probablemente en algún momento voy a pensar que no fui productivo, que desperdicié el tiempo. Tenemos la frase típica de decir una pérdida de tiempo, como si perder el tiempo fuera en todo caso algo malo y después, bueno, filosofando un poco más, ¿se pierde el tiempo? Bueno, acá vamos a leer un poquito. Clau dice, yo me quedé dormida en la visualización. Sí, me acuerdo, había algunos que roncaban. Eso es por dar clase de noche. Yo me quedé dormida acá, Dani se ríe. Gandhi, dice Andrea Lucero. Bueno, me das como ejemplo a Gandhi, calculo que tiene que ver con esto de la protesta pacífica, ¿no? No hacer nada, no tejer, no, porque lo que hacían los indios era tejer para los ingleses. Entonces, dejen de tejer, o sea, la huelga, el no hacer, energía femenina, el no responder a las provocaciones británicas, es una forma muy poderosa, desde lo femenino, desde el ánima, de generar un cambio. Uno pensaría que no haciendo nada no genera cambio, pero sí. En el Tao hay una frase, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese encuentro, que dice, el que nada hace, nada tiene por hacer, porque ya está todo hecho. Bueno, nos va a volar la cabeza el día que hagamos Tao, porque todo es muy, muy contradictorio, ¿no? ¿Cómo anda el Instagram? A ver. Andre está pintándose las uñas y tomando vino. Afrodita y Dionisio. Ascendente en Tauro. En el I Ching el hexagrama 1 y 2, lo femenino y lo masculino. Sí, gracias Lau por el dato. Lo creativo, ¿no? El hexagrama 2. El 1, perdón. Y lo receptivo, el hexagrama 2. Bien. Hola Ángel, hola Clau. Bueno, gracias por saludar. Saben que me gusta leer lo que ponen. Nelson dice, otro ejemplo muy arquetípico de los principios femenino-masculino desde el cristianismo son Jesús y María Magdalena, el femenino. Sí, interesante lo que decís, porque la gran crítica que le va a hacer Jung al cristianismo es que en realidad no le dio un lugar a lo femenino. Casi todas las tradiciones de sabiduría contemplan lo femenino. Tenemos a la Virgen María, más que a María Magdalena, ahora voy a hablar de eso, que ocupa un lugar de privilegio entre los católicos, no así entre los protestantes, ¿no? Que de alguna manera viene a cumplir el rol femenino, pero no está integrado en la divinidad. La divinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no tiene principio femenino en sí. Lo que va a decir Jung, y le va a criticar al catolicismo, justamente que al no incorporar el principio femenino, se genera una escisión en el ser humano, y bueno, que después se explicará como neurosis, o incluso como enfermedades mentales heavy, por no poder integrar estas dos energías que nos habitan. El cristianismo no nos lo da.
no nos regala esa imagen sagrada para que podamos integrarlo. María Magdalena va a aparecer luego y no reconocida por el cristianismo, son más bien algunos conceptos de la nueva era, de la espiritualidad. Yo he visto por ahí que publican, ¿no? Muchas las visualizaciones de María Magdalena, o bueno, María Magdalena funcionando como una imagen que representa un arquetipo, lo femenino. No nos lo dio la Iglesia, pero la propia cultura, la propia sociedad, el propio inconsciente colectivo generó una imagen que lo represente. Entonces, bueno, de ahí que también aparezca esta idea, que evidentemente es herejía para el cristianismo, pero que como producto cultural tiene un valor enorme porque es una manifestación del inconsciente colectivo de este matrimonio, ¿no? Entre María Magdalena y Jesús y su descendencia, que habla un poco de trascender esa separación que la Iglesia Católica hizo de lo femenino y lo masculino. Lo mismo va a pasar con el bien y el mal. Digamos, en la divinidad no hay mal, el mal es Satán y está separado de Dios. Entonces eso también genera un inconsciente del occidente muy particular. Bueno, acá también agrega Nelson, desde los principios de la historia no se incorpora el principio masculino, sino después de los evangelios de ella, bueno, el femenino, perdón. Pero incluso hay teorías que dicen que al comienzo lo que no estaba integrado era lo masculino, que había un matriarcado, que lo femenino primaba por el simple hecho de dar vida, luego el hombre viene a reemplazarlo, entonces aparece el patriarcado, pero son teorías, nada de esto está, digamos, justificado. Y en general, y sobre todo en Occidente, hay como una cosa de relegar lo femenino. Bueno, bien, se sigue uniendo gente en Insta, les mando besos. Vamos un poco ahora a hablarles de la alquimia. Ya tuvimos un encuentro sobre alquimia. Hay un concepto que en realidad es un concepto New Age, de la nueva era, digamos, no es propio del origen alquímico como veíamos del siglo II o III, que son las bodas alquímicas. Uno cuando ve ciertas ilustraciones alquímicas ve estos seres hermafroditas, ¿no? Que por ejemplo puede aparecer en una imagen dividida en 4. Bueno, en un cuadrante aparece una figura, o sea, en el centro del cuadrante aparece una figura que tiene una parte femenina, una parte masculina y abajo también, siempre intercalado, haciendo referencia a que la alquimia y la transmutación de los metales son o nos proveen la posibilidad de proyectar ese proceso alquímico interior en el que integramos ánima y ánimos como este ser hermafrodita, ¿no? Hermafrodita, interesante ese concepto porque hermafrodita es el hijo de Hermes y Afrodita, de ahí viene hermafrodita, ¿no? Entonces se da en un personaje ambas energías de una forma equilibrada. Digamos que el proceso de individuación busca que integremos esta pareja y la alquimia nos habla mucho de esto. Por eso vemos la famosa pareja o boda alquímica que tiene que decir, bueno, aquello que estaba separado se une. O aquello que yo percibía como femenino y como masculino, luego me doy cuenta que están integrados. La alquimia también nos ha hablado de eso, ¿no? Bien. ¿Por dónde seguimos? Vamos a leer algunos conceptos que tienen que ver con lo femenino y con lo masculino. Hay como una tablita, ¿no?, que armé yo en el apunte. Después eso se los voy a pasar en la semana a quienes estén participando del taller. Y se las voy a leer. Yo tuve una alumna que lo que hizo fue imprimir la tablita y pegarla en la computadora en su trabajo. Ella tenía un exceso de energía masculina, entonces leía la tablita y iba como diciendo, bueno, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Casi como un ejercicio conductista, de cambiar la conducta, forzarse un poco a hacer cosas que tienen que ver con lo femenino, y de esa manera sola se dio cuenta que todo fluía mejor, porque claro, la energía masculina está continuamente poniendo límites, defendiéndose, accionando, cuando a veces uno no responde y el problema se diluye, ¿no? Y eso es lo femenino. No todo problema que se presenta hay que resolverlo sí o sí. André dice, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separará. Sí, hay un chiste con eso que no lo voy a hacer ahora. Bien. Bueno, algunas cuestiones, que hay una tabla que es más grande, les voy a leer una cortita. Quiero que ustedes
vayan pensando con cuál de estos conceptos se sienten más identificados, como para ir viendo qué predomina más en ustedes, si el ánima o el animus. Los invito, si no participaron todavía de un Zoom o participaron esporádicamente de alguno, aunque no estén haciendo el taller, los invito a que se sumen hoy al Zoom, como para profundizar en esta idea, ¿no? El ánima va a estar vinculada, nos dice Marie-Louise von Franz, con vagos sentimientos y estados de humor y emociones prolongadas en el tiempo. Es decir, lo femenino tiene que ver con lo sentimental. Y acá cuando hicimos el fogón de emociones decíamos, una emoción es algo que viene y se va. Es espontáneo, irrumpe abruptamente. Si se sostiene en el tiempo, la emoción se convierte en un sentimiento. Entonces, cuando yo conecto con la emoción y la emoción me arrebata, estoy conectando con mi energía masculina, con mi ánimos. Pero cuando me quedo instalado en esa emoción, entonces de pronto estoy triste mucho tiempo, eso se convierte en melancolía, en depresión, estoy entonces poseído por el arquetipo del ánima, ¿sí? Vayan pensando. En los cuentos de hadas, hemos hablado de cuentos de hadas, se ve muchísimo esto, ¿no? Yo les contaba la historia de la princesa y el guisante, esa princesa que dormía sobre 30 colchones y debajo de los 30 colchones había un guisante. Todas las princesas del reino habían dormido espectacular, entonces a la mañana del desayuno felicitaban a la reina que las había convocado para casar al hijo, excepto una que se despertó y dijo, no se despertó, dijo, no, pegué un ojo en toda la noche, estuve súper incómoda, porque ella sí fue lo suficientemente sensible como para sentir la presión del guisante bajo 30 colchones. Y esto habla de la hipersensibilidad. Cuando hay mucha ánima presente, hay hipersensibilidad. Entonces, bueno, un poco también como esta película con Elizabeth Hurley, Al diablo con el diablo, que él pide un deseo y quiere ser sensible y aparece este personaje que llora por el amanecer y llora por todo. Y bueno. Otros conceptos vinculados al ánima son la captación de lo irracional, lo intuitivo, mientras que el animus nos va a conectar con la racionalidad. ¿Sí? Esto es típico, sobre todo para las culturas que tienen la luna y el sol, como la luna como lo femenino, el sol como lo que hay culturas que no, por ejemplo en alemán es la sol, el luna, es al revés. Y ese pequeño detalle configura muchísimo la forma de pensar de cada cultura, ¿no? Bueno, podemos decir que cuando el ánima está presente, y un poco la propuesta de este taller que vamos a hacer el jueves tiene que ver con tener a disposición las energías del ánimo o del animus de acuerdo a lo que necesitemos. No se trata de ser una cosa o la otra, sino de poder ser ambas en su proporción justa de acuerdo a lo que las situaciones va pidiendo de mí, ¿no? Entonces, si yo, me gusta poner este ejemplo, si estoy en el trabajo y hay varios papeles que tengo que entregar, pero hasta que no haya cierta firma no los entrego, no los puedo entregar, si yo ahí conecto con lo femenino voy a esperar a que llegue la firma, una firma que no depende de mí, y listo. Ahora, si estoy conectado con lo masculino, me voy a empezar a poner nervioso, voy a querer hacer cosas, voy a querer adelantar trabajo, voy a buscar que me firmen los papeles lo antes posible, aunque sea imposible, y me voy a estresar, me voy a cansar. Este es un ejemplo sencillo, piense cada uno un ejemplo en sus vidas, cuando están queriendo accionar, actuar, cuando es al pedo. Y no me permito decirme es al pedo, me quedo haciendo la siesta, porque hay toda una construcción cultural de que ¿no? Uno es un vago, debería estar haciendo cosas. Y a veces pasa al revés. Entramos en un estado de inacción donde no comenzamos proyectos, no avanzamos, postergamos, procrastinamos. Y ahí tenemos, como dice Dani, que creo que nos está viendo, el modo babosa, ¿no? Lo doloroso que es también estar en pura ánima, sin hacer nada, casi como aplastado. Por eso la clave está en equilibrar estas dos energías. El ánima nos va a vincular con las fantasías, el animus en esta idea de lo irracional, ¿no? Y el animus con la lógica, siguiendo esta línea de lo racional. El ánima es el amor propio. Y esto es lindo porque solemos decir que cuando nuestra ánima está en sombra, cuando no está expresada de forma equilibrada, me autoboicotea. Y con esto van a conectar todos los que me estén viendo. Es como un pajarito carpintero que me picotea la cabeza y me dice no servís, no podés, no sos suficiente o sos demasiado. Y todo eso tiene que ver con el amor propio y sí, se construye con el vínculo con mamá, etc. Pero tiene que ver con qué lugar está ocupando en mi interior mi arquetipo femenino, mi arquetipo del ánima. Tiene que ver entonces con el amor propio. Por eso vamos a ver ahora que
hay dos figuras en la mitología que representan esto de que hay una vocecita interior que nos autoboicotea, y son las sirenas, bueno, las arpías también, pero puntualmente las sirenas, ¿no? En la Odisea, cuando Odiseo o Ulises vuelve a Ítaca, una de las islas por las que cruza en el barco es la isla de las sirenas. Y la recomendación de la maga Circe es: tapate los oídos con cera porque su canto te va a atraer embelesado y cuando llegues ahí te va a devorar. Esto es lo que sucede con esta vocecita que nos habla a nosotros. Son esas sirenas interiores que nos dicen cosas que nos destruyen. Bueno, interesante cómo termina, ¿no? Ulises se hace atar al palo mayor, obliga a todos sus tripulantes a ponerse tapones de cera en los oídos. Y bueno, él no quería perderse el oír este canto maravilloso de las sirenas, y gritaba y pedía que lo soltaran, y bueno, no, la orden era que no lo soltaran. Y otra imagen muy presente en el inconsciente colectivo y también en los cuentos es la de la bruja. La bruja como una mujer hechicera que te conecta con tus pasiones más bajas, que hace brujerías, maldades, etc. También sería una forma de representar el arquetipo del ánima en sombra, ¿no? La bruja, la hechicera, bueno, como vimos en los cuentos de hadas. Entonces el ánima nos vincula con el inconsciente, el animus con lo consciente. El ánima sospecha. El ánima, con esta cuestión de tener intuición, sospecha que suceden cosas, pero no tiene certeza porque la certeza es del animus. Ahora, fíjense que uno puede decir, bueno, qué bueno tener certezas, pero uno a veces tiene certezas de cosas que no son. Y eso también es peligroso, porque si yo me siento certero frente a un tema, no me muevo de ese lugar, me pongo rígido y no tengo otro punto de vista. Entonces ahí necesito incorporar un poco de sospecha e intuición para flexibilizarme y abrirme a incorporar nuevas cosas. Entonces ningún extremo es bueno, ¿no? El ánima me va a conectar con la individualidad frente a un grupo de personas, y con la generalidad también frente a un grupo de personas, el animus. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy a la cabeza de un grupo de personas dando una clase, si en mí predomina el ánima, yo probablemente me voy a detener en las cuestiones particulares de cada uno de mis alumnos y probablemente voy a perjudicar al grupo porque, por ejemplo, no voy a avanzar en los contenidos que tengo que dar. Ahora, si estoy polarizado en el animus, probablemente no le voy a prestar atención a las particularidades del grupo y me voy a ocupar del grupo entero, lo que es mejor para el grupo, cumplir con la currícula, dar los temas como corresponden, y eso tampoco está bueno porque voy a dejar rezagados en el camino si no veo que de pronto algunos tienen ciertas necesidades. Así que, en este sentido, ánima es la individualidad y animus es la generalidad. El ánima me va a vincular con el todo, es lo cálido, es lo empático, mientras que el animus va a ser más frío y nos va a aislar de los demás. Nos va a separar, va a construir murallas, a defender fronteras. Muy relacionado con el arquetipo del guerrero. Bien, otra cosa que no les dije, que también el ánima relacionada con el aspecto intuitivo y racional, tiene también que ver con nuestro aspecto más... bueno, sí, justamente, más intuitivo, ¿no? Esas cosas que yo sé y no sé por qué las sé. Y es interesante que ¿se acuerdan cuando vimos Misterios en este ciclo? Hablábamos, bueno, de la pitonisa, el templo de Delfos, y que en todos los templos había una pitonisa y un sacerdote, ¿no? Como representando en la divinidad lo femenino y lo masculino. La pitonisa en general, sobre todo en Delfos, respiraba unos vapores que tenían cierta toxicidad y le permitían visualizar cosas que expresaba en lenguas raras o de forma críptica, y que el sacerdote escribía y entregaba una planilla, digamos, con el oráculo. Y esto, de alguna manera, habla de la necesidad de que haya un aspecto femenino, el ánima, que conecte con la divinidad y traiga el mensaje, y luego un aspecto masculino y racional que lo baje a tierra, que lo encauce, que lo enmarque.
Y esto lo hacemos continuamente nosotros. Nosotros podemos tener un sueño. En el sueño probablemente se va a expresar nuestra ánima, porque es un mundo caótico de imágenes y fantasías, que luego yo, si registro el sueño, puedo de pronto, desde la razón, darle forma y comprenderlo. Recuerden que un poco la premisa es que tanto lo racional como lo irracional funcionen en equipo. No, siempre que desdeñemos alguno de esos dos aspectos estamos en problemas, ¿no? Y a veces en la búsqueda espiritual nos pasa eso, nos corremos demasiado de lo racional. Bien, entonces incluso en algunas culturas donde no había pitonisas, el sacerdote se vestía con ropas de mujer, incluso en sus ropajes dibujaban senos y genitales femeninos, para simbolizar la importancia de lo femenino en este comunicarme con los dioses. Bueno, a ver si me contaron alguna cosita más antes de pasar al siguiente tema. Bueno, se saludan acá. Dani mandó una carita. Vani también. Hola. Vani saluda a Nati. Me encanta, charlan entre ustedes. A ver acá en Instagram. Bueno. No hablaron mucho. Cuéntenme de esto, todas estas características que mencioné, con cuál se identifican más. ¿Qué creen? ¿Que están más en ánima? ¿Están más en ánimus? ¿En qué aspecto de la vida? ¿En qué área? ¿Con qué personas? A ver. Acá Andrea me dice que el fondo queda lindo. Es la única pared decente que tengo en mi nueva casa. Me mueve una casa muy vieja, pero bueno, el proyecto de ponerla linda me entusiasma mucho. Gracias, André. Yo como salgo, estoy lindo también. Bueno, ¿qué pasa con papá y mamá? Esto quizás lo trabajemos en el Zoom, ¿no? En torno a cómo han sido papá y mamá y cómo se han vinculado ellos. Y cuando digo papá y mamá, puedo decir un tío y una tía, un abuelo y una abuela. Son esas figuras en la familia que funcionan como referentes paternos y maternos, ¿no? Así que pueden ir pensando un poco. Quizás mi mamá tenía una energía muy ánimos, muy masculina, y mi papá era más receptivo. A veces sucede eso, se da de una forma invertida, digamos, que, insisto en esto, no es invertida, uno es como es, ¿no? Pero culturalmente eso tiene una influencia en nosotros y va a determinar qué hago yo con mi ánima, ¿no? Si yo percibo que manifestarme desde el ánima me pone en una vulnerabilidad, la voy a evitar, la voy a poner en sombra, no voy a querer manifestar a mi ánima, ¿no? Entonces es interesante ir evaluando eso. Y acá se ponen en juego los arquetipos de la madre terrible y el padre terrible, ¿no? No voy a adentrarme en este tema, pero siempre es importante ver si esa figura femenina en mi vida fue una figura absorbente, probablemente no me permita desarrollar mi masculinidad en el sentido de ánimos, ¿no? El padre devorador es el que no deja crecer al hijo, el que no se hace a un lado cuando el hijo tiene que ocupar de pronto un lugar más central en la familia. O la madre devoradora es esa que está continuamente presente y ahuyenta, por ejemplo, a las parejas de su hijo o de su hija, o que compite con su hija. Bueno, es una temática súper interesante, se las nombro, pero no voy a profundizar. Bueno, ánima por exceso y por defecto, les contaba, ¿no? Demasiada ánima me hace hipersensible y me hace inactivo. Incluso, y si bien la razón es una temática del ánimus, cuando hay exceso de ánima, Marie-Louise von Franz dice, entro en una pseudo-intelectualización. Esas personas que piensan todo por demás y nunca actúan. Es decir, el ánima me lleva a entrar en una secuencia de pensamiento y siempre sobreanalizando todo y no acciono nunca, ¿no? Un ánima por exceso en un hombre también podría generar la idealización de la mujer y siempre estar buscando a la mujer perfecta y nunca encontrarla. Pero bueno, son temáticas que estos en realidad se escapan un poco. Voy a pasar a algunos temas. Podríamos hablar un poquito del amor. Vamos a hablar de esta dinámica. ¿Qué pasa cuando me enamoro? Bueno, a veces parece medio trillado hablar de la diferencia entre amar y estar enamorado, ¿no? Amar es una acción, es un verbo. Estar enamorado es un estado.
Entonces uno está enamorado en una primera etapa de un vínculo romántico y luego puede haber amor, puedo amar a la persona. En ese sentido, el enamoramiento está vinculado a la idealización de la otra persona. ¿Y esa idealización qué significa? Tengo una determinada idea interior que la proyecto en esa persona que quizás tiene alguna cualidad real, pero en líneas generales, al principio, la mayoría de las cualidades se las invento. ¿Y por qué se las invento? ¿Y qué características les invento? Bueno, la respuesta está en el arquetipo del ánima y el animus que me habita. Supongamos que un hombre heterosexual se enamora de una determinada mujer, se enamora, primera etapa, va a buscar la manera, incluso va a adaptar la realidad para que esa persona encaje con la figura femenina interior que tiene. Porque el proceso de enamoramiento tiene que ver con conocerme a mí mismo. El enamoramiento es egoísta de alguna manera. Me enamoro para conocerme. Me enamoro de una mujer para conocer mi ánima. Me enamoro de un hombre para conocer mi animus. O a veces pasa, me enamoro de una mujer con un animus exacerbado y finalmente estoy buscando conectar con mi propio animus en esa mujer en la que estoy enamorado. Y lo que estoy haciendo es proyectar mi propio arquetipo en esa persona. Es decir, el amor es egoísta, el amor tiene que ver con conocerse a uno mismo, pero no deja de ser mágico que ciertas personas coincidan con esa imagen interior que tengo y otras no. Ya eso no es poca cosa. Cuando yo me doy cuenta que estoy proyectando e introyecto esa imagen femenina o masculina que deposité en mi pareja y la veo a esa persona tal cual es, la desnudo y la veo, ahí la puedo elegir por quién es. Y ahí aparece el amor. Te elijo a pesar de tu sombra, te elijo a pesar de tu oscuridad, te elijo a pesar de tus defectos. Porque bueno, me habrán escuchado decir hasta el hartazgo, ¿no? Prefiero ser completo y no ser bueno, decía Jung. Entonces te quiero con tu peor parte. Y ahí es donde hay amor. Ahí es donde se construye el amor. Y eso me parece valioso. Un lindo ejercicio que pueden hacer, si aparte probablemente lo hagamos también ahora cuando nos conectemos en el Zoom, es hacer una lista de las parejas significativas en mi vida y caracterizarlas y ver qué cualidades se han repetido en esas personas. Y luego con el tiempo, y si en algún momento hacen la visualización de la pareja interior, van a ver que probablemente en sus parejas repitieron el propio vínculo que su propia pareja interior tiene, ¿no? Supongamos, caso extremo, mi animus maltrata a mi ánima. Y quizás en ese vínculo, el integrante que más energía femenina manifestara, puede ser el hombre, puede ser la mujer, puede que haya sido maltratado verbal o físicamente. En ese sentido, como yo interiormente maltrato mi femineidad, que podría ser mi paciencia, mi espera, mi inacción, mi intuición, lo maltrato, no me permito, no quiero estar quieto, siempre quiero estar haciendo cosas, cuando veo a alguien que se toma las cosas con calma, que espera, que es intuitiva, que es sensible, la maltrato porque yo no me permito expresar eso en mí, porque lo percibo como algo que me pone en una situación de vulnerabilidad. Hay un sentido al maltratarlo, ¿sí? Por eso la propuesta es trascenderlo e integrarlo y que ánima y animus trabajen en equipo. Bien, estamos cerquita de la hora de finalizar, así que si me quieren preguntar algo, aprovechen. Tenemos otras temáticas para hablar. ¿Qué rol ocupan papá y mamá en esto? ¿Qué pasa con la infidelidad? Ahí vamos a hablar de la infidelidad en el vivo. Y luego, bueno, tenemos toda la temática de Norberto Levi, que eso es lo que les propongo que hagamos en el taller, si tienen ganas de sumarse este jueves. Así que si quieren hacer este taller donde vamos a hacer la visualización para que ustedes puedan ver a su pareja interior, me escriben y se suman. Voy a ver si alguien escribió algo más antes de irme. A ver. Dani dice depende la hora. No sé a qué hace referencia, Dani. Seguro va a quedar hermosa, supongo que la calla, ¿no? Marisa Chamorro me dice que soy bello, gracias. Vanina dice demasiado ánimos, Fer, demasiado ánimos. Bien. Hoy tuve en exceso ambos, dice Adri. Nelson dice soy ánima en exceso. Bueno.
Se puede equilibrar, esa es, digamos, la buena noticia, ¿no? Claudia, quizá lo interesante sería poder reconocer esas dos energías presentes en nosotros, reconocer esa dualidad y no polarizarnos. Es eso, es tener ambas energías de una forma accesible y poder discernir cuándo necesito de una y cuándo de otra. Adri dice que primero está enamorada, segundo idealizar al hombre, tercero me convierto en un militar y no lo dejo ser porque sé todo lo bueno, lo malo, lo sensible y dónde puedo manipular, horrible, pero todos manipulamos incluso inconscientemente. Cuarto, a veces tengo ganas de estar sola y empiezo a separarme, después lo miro y me doy cuenta que es muy buena persona y yo muy cruel. Bueno, ahí te estás castigando duro, ahí hay un ánima en sombra, me parece. Nelson dice totalmente, identificar primero desde uno mismo en qué polarización estamos, habitando más para así dejar seguir la otra y conseguir el equilibrio. Es que necesitamos, casi como una condición sine qua non, experimentar los dos extremos antes de equilibrarnos. Es raro que uno se equilibre sin haberse pasado en mambo con ambas energías. Leslie dice, gracias por tu tiempo. Bueno, no, de nada. A quien tenga ganas de seguir hablando de este tema, me escribe por WhatsApp, que lo tienen en la descripción del video. Vamos a estar charlando por Zoom de este tema. Y en Instagram, bueno, gente que se une, gente que se va, pero nadie escribió nada nuevo. Así que con esto me voy despidiendo, gente. Gracias por el aguante, por la paciencia la semana pasada que no hubo vivo, estuve con la mudanza, doble mudanza, porque ayudé en otra mudanza que no era la mía. Así que fue bravísima la semana. Y bueno, gratitud, como digo siempre, que es la llave que abre la puerta a la felicidad, junto con el asombro, como veíamos en aquel encuentro. La gratitud es eso que aparece cuando te dan algo que no te lo mereces, que viene de regalo. Así que yo siento que el apoyo de ustedes, el seguirnos en transpersonales, me pone muy contento. Y les cuento que, bueno, tienen la posibilidad de sumarse al Zoom ahora, tienen la posibilidad de hacer talleres virtuales que en sus propios días y horarios, pueden verlos en Instagram en historias destacadas. Ahora empezó un curso nuevo que es Jung y el Tarot, es para gente que sepa Tarot. Vamos a trabajar con el libro de Sally Nichols, ya empezó, pueden ver la primera clase, tienen una publicación en Facebook donde pueden ir al link para ver la clase, si no pídanme el link y se los paso. En Instagram tienen en el link en la bio también para ver la primera clase, así que todavía están a tiempo de sumarse si quieren. Y si no saben Tarot y les interesa, pueden hacer el curso también en sus propios días y horarios, el curso inicial, también arcanos menores, también está el curso de astro. Y tengo ganas de volver a abrir un grupo de la formación transpersonal. Estaría empezando en mayo o junio, ya a esta altura, porque todavía no lo promocioné, donde trabajamos con el pensamiento de Jung y tradiciones de sabiduría y tarot y astro y muchas cosas. Así que hay mucho para hacer, sobre todo si nos vuelven a encerrar, cópense, que nos vamos a hacer compañía virtual, mucha opción no nos queda. Gente, los quiero un montón, nos vemos ahora en un ratito en el Zoom. Adiós.